Saludos, estimadas y estimados colegas. Gracias por compartir con nosotros una vez más en este Precongreso 2024. Para hoy tendremos la conferencia Impacto e implicaciones del apagón educativo y las brechas que se están generando en este sector. Para ello tendremos la participación de Isabel Román Vega, quien es coordinadora de investigación del Estado de la Nación, y ella posee una maestría en sociología, también está con una especialización en política pública y también es funcionaria, aparte del Estado de la Nación, de la Universidad Nacional como catedrática. Así que sin más, nos dejamos con doña Isabel Román Vega. Un saludo a todos los colegas del Colegio de Orientadores de Profesionales en Orientación y a don Germán González, su presidente, por esta invitación a compartir con los miembros del Precongreso de Orientación algunas de las reflexiones que desde el Estado de la Educación hemos venido planteándole al país. He titulado esta conferencia que desafíos de los profesionales de orientación frente al apagón educativo en Costa Rica. El Estado de la Educación ha planteado, el último informe del Estado de la Educación, el 8º informe, ha planteado que el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis y esa grave crisis es el producto de un golpe combinado entre los rezagos históricos que veníamos arrastrando y los efectos de la pandemia. Temas que quiero desarrollar hoy con ustedes y tener como punto de partida para esta reflexión que ustedes están desarrollando para el Congreso, que nos encontramos en la peor crisis de los últimos 40 años en materia educativa. Y dentro de esta visión, una primera idea fuerza es que el sistema de la educación preescolar general básica y diversificada en nuestro país enfrenta esta crisis que es producto de problemas estructurales no resueltos y el golpe de la pandemia. Y quiero desarrollar poco a poco este tema e ir viendo cómo en este contexto se desprenden un conjunto de desafíos muy, muy importantes para los profesionales en orientación. Y vamos a tratar de entender un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de, en primer lugar, esa crisis educativa, el primer componente está asociado a lo que nosotros llamamos los problemas de fondo. Esos rezagos que hemos venido acumulando durante muchos años, décadas diría, y que no hemos resuelto, y que están asociados con rezagos en acceso al sistema educativo, a la equidad y a la calidad. Veamos, por ejemplo, en materia de acceso, el informe ha señalado que hemos hecho importantes avances en materia de acceso a la educación en los últimos años, importantes esfuerzos por aumentar las coberturas en los distintos ciclos educativos, especialmente en preescolar, pero todavía tenemos deudas importantes. Vean ustedes en este gráfico que está en pantalla, muestra la evolución de la tasa neta de cobertura entre el 2000 y el 2020 de los distintos ciclos educativos del país, es decir, la proporción de estudiantes que asiste a cada ciclo en la edad que les corresponde. Lo ideal es que todos estos porcentajes estuvieran en el 100%, pero esto no es así. En preescolar, vean ustedes, estamos alrededor del Interactivo 2, los niños de 4 a 5 años, hemos hecho un avance muy importante. Durante mucho tiempo estuvimos en una cobertura del 60%, en la última década logramos que ese 60% se moviera a un 89%, lo cual fue un logro muy significativo, lograr que finalmente las familias entiendan que es muy importante el preescolar porque es una etapa fundamental para garantizar el éxito de las trayectorias educativas. En el caso de la primaria, todavía estamos alrededor de un 91%, eso significa que todavía tenemos niños
que no están en la edad que tienen que estar en primaria, algunos no están. Y en el caso del tercer ciclo, apenas un 75% de las personas asisten en la edad que tienen que hacerlo, y en la educación diversificada apenas un 54% está en la edad que debe estar. Y los problemas de sobreedad, estas tasas nos reflejan un problema de sobreedad, nos dice mucho de la repitencia, ¿verdad? Que un problema que hemos venido arrastrando por años y que al final es un problema serio que tenemos que ocuparnos y preocuparnos todos, porque al final reduce el logro educativo de los estudiantes. Pero además hemos venido señalando en el informe reiteradamente que seguimos ofreciendo servicios recortados en la mayoría a la mayoría de la niñez, porque solo un 8% de las escuelas públicas del país ofrece un currículum completo. Es decir, la mayoría de escolares reciben una educación recortada, sin materias y contenidos que el mismo ministerio dice que deben recibir. Vean ustedes, este es el mapa de todas nuestras escuelas públicas en el territorio nacional. Vean que es un mapa maravilloso en términos de que hay escuelas en todos los rincones del país, pero cuando vemos el mapa de las escuelas que tienen y ofrecen el currículum completo, este mapa maravilloso se nos reduce a este otro mapa donde vemos cuáles son las escuelas que ofrecen el currículum completo, y eso pues corresponde a un 8% del total de escuelas públicas del país. Por eso es de esperar que el estudiantado, ese estudiantado que llega a secundaria, tenga un bajo nivel académico, tal y como lo muestran las pruebas PISA, que son pruebas que Costa Rica viene participando. Este tema del currículum completo es un tema que hemos insistido porque efectivamente nos plantea un gran desafío nacional. Hemos hecho estimaciones y si el país pues sigue avanzando en la creación de escuelas con currículum completo, como lo ha venido haciendo, o sea, con el ritmo que lo ha venido haciendo, hasta el 2034 tendríamos escuelas con currículum completo en todo el país, lo cual es un ritmo que no nos podemos permitir. No podemos esperar al 2034 para que todos nuestros niños y niñas en las escuelas reciban todas estas materias como educación física, artes, música y otras de estas mal llamadas materias especiales que son fundamentales para su desarrollo y su crecimiento como seres, como personas integrales que son. Entonces decía que no es de extrañar que nuestros niños cuando lleguen a la secundaria tengan bajos desempeños, como lo demuestran las pruebas PISA, que son estas pruebas que el país participa, donde lo que miden son pues competencias claves que esperamos que los estudiantes tengan en el siglo XXI, como la capacidad, como alfabetización matemática y capacidad de resolución de problemas, la alfabetización científica y la alfabetización lectora. Y como ustedes ven, esta medición que se hace de PISA a los estudiantes de 15 años muestran bajos logros en estas competencias claves. En matemáticas, por ejemplo, de 6 niveles que PISA mide en términos de niveles de logro, el 85% de nuestros jóvenes siguen concentrándose en los 2 niveles inferiores de estos 6 niveles, ¿verdad? Y esto, muy pocos se ubican por encima del mínimo aceptado, y estos resultados están muy por debajo de los resultados obtenidos por otros países miembros de la OECD, un club en el cual ahora Costa Rica participa y contra el cual pues nos medimos, ¿verdad? Vean ustedes que no solamente estos bajos niveles se dan en matemáticas, sino también en ciencias y en la comprensión lectora. Otro de los grandes déficits que el país ha venido arrastrando tiene que ver con el tema de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje.
Este es un problema de larga data que bueno, venimos arrastrando desde el siglo pasado, en los años 80, cuando se nos había caído la inversión en educación, dejamos de construir colegios, y ese tipo de impacto en aquellos años nos lo hemos venido arrastrando. Y bueno, aun cuando luego empezamos a aumentar la inversión en educación y empezamos a aumentar el número de escuelas y colegios, lo cierto es que pues seguimos teniendo problemas de infraestructura. Este mapa muestra, por ejemplo, los centros educativos que tenían órdenes sanitarias cuando estábamos en la pandemia, cerca de 800 centros educativos que tenían problemas de acceso básico en los servicios básicos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de problemas en alguna parte del centro educativo o en todo el centro educativo, asociados a problemas de agua potable, racionamiento de agua potable o problemas de electricidad. Pero además, y esto, digamos, se repetía en los distintos centros educativos, no en todos, pero sí en un número importante de centros educativos. Estos 800 que tenían órdenes sanitarias eran pues centros educativos que afectaban a un porcentaje importante de la población. Pero no solamente el tema de los ambientes de aprendizaje tiene que ver con la infraestructura física, que ya sabemos es un condicionante importante para la motivación de los alumnos, para que se sientan bien al estudiar, sino también por la poca disponibilidad de libros en bibliotecas. Vean ustedes, en esta medición que hacíamos en el último informe, teníamos cerca de 34% de las escuelas del país con menos de un libro en esas bibliotecas, un 33% con uno o dos libros. Y esto es muy importante porque la disponibilidad de recursos educativos también es un elemento importante para los ambientes de aprendizajes. Hemos también venido arrastrando serios problemas de calidad de los docentes, ¿verdad? En temas claves como lectura, ¿verdad? En algunas de las mediciones que nosotros hemos hecho, muchos docentes, no todos, pues siguen viendo la lectura como algo obligatorio, ajeno al docente. Pues obviamente que también estos son elementos que inciden, ¿verdad? Estos problemas de calidad de los docentes, porque tiene que ver con las capacidades y las habilidades que tenemos para implementar los programas de estudio. Vean ustedes, en otros estudios que hemos hecho, solo un 50%, en el caso del programa de español, los docentes tienen el perfil idóneo para cumplir con solo un 50% cuenta con el perfil idóneo para aplicar este programa, lo cual también pues, nos pone ahí frente a desafíos importantes en términos de la calidad de la formación docente. Hemos señalado reiteradamente en el informe que tenemos un problema nacional de poco control de calidad de las carreras de educación, muchas carreras de educación, muy pocas acreditadas, ¿verdad? Y tenemos una gran cantidad de docentes graduados de carreras, especialmente de las universidades privadas, que están contratados por el Ministerio de Educación, que vienen de programas cuya calidad es desconocida. Y pues también aquí tenemos un desafío muy importante de mejorar esta calidad en la formación inicial y en la formación continua de los docentes. A estos problemas de fondo, que como ustedes ven, están asociados a problemas de ambientes de aprendizaje, que están asociados a problemas de rendimiento y logro educativo de los estudiantes y al tema de la calidad de los docentes, se nos suma a esta crisis educativa el golpe de la pandemia, lo que nosotros llamamos el golpe de la pandemia, que implicó, como todos saben, un periodo inusitado, extraordinario, de cierre de centros educativos, en los cuales tuvimos una suspensión de lecciones presenciales durante el año 2020, que envió a 1.200.000 estudiantes a sus casas. Ese año solo tuvimos un 13% de lecciones presenciales y Costa Rica estuvo dentro de los países con un mayor cierre temporal de escuelas, ¿verdad? Educativas más prolongados, cierres en América Latina. Y bueno, tuvimos que hacer la educación
a distancia, ¿verdad? Y esto es muy importante porque no estábamos preparados para, para este meteorito que nos cayó encima no todos los estudiantes pues estaban en las mismas condiciones. Recordemos que a la educación pública asisten la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes y un porcentaje importante de esos estudiantes vienen de climas educativos bajos, o sea, de hogares cuyos padres tienen primaria incompleta o menos o secundaria incompleta. Y esto es un tema no menor para los desafíos de los docentes y de los orientadores, porque aquí nos pone bajo un desafío que es el apoyo a los estudiantes. Nosotros no podemos confiar la responsabilidad de las familias, especialmente a las de climas educativos bajos, en términos de una serie de desafíos académicos de sus hijos. Es una responsabilidad que tiene que ser asumida 100% por la escuela. Cuando nosotros les fuimos a preguntar a las familias en ese contexto de pandemia si se sentían preparadas para la educación en casa, un 60% nos dijo que se sentían algo o nada preparados y ese nivel de confianza o de preparación aumentaba solo en aquellos hogares donde los padres tenían secundaria completa o más. Y aún estos padres con secundaria completa o más no se sentían totalmente preparados para educar a sus hijos, lo cual nos recuerda la importancia del sistema educativo, la importancia de la escuela, ¿verdad? Y la importancia que ahí tienen como protagonistas los profesionales de educación y los profesionales de orientación, todos los que son los llamados a, pues a cubrir, digamos, esos desafíos, esos déficits que tienen los hogares. Vean ustedes este mapa, nos podemos ver dónde se concentran los hogares de climas educativos bajo en el país. Vean, estos están en todo el territorio nacional, estos azules en el gran área metropolitana, en las zonas fronterizas, en las costas, ¿verdad? En las fronteras, lo cual nos dice que tenemos un gran desafío en términos de la atención a nuestros estudiantes. Bueno, a este golpe de la pandemia se suma lo que el informe del Estado de la Educación ha llamado el apagón educativo, ¿verdad? Y quiero detenerme en aclarar este tema del apagón educativo, porque a veces se ha entendido mal, ¿verdad? Bueno, alguna gente no lee el informe, entonces empieza a sacar conclusiones equivocadas. No tiene que ver nada el apagón educativo con que no se hizo nada durante la pandemia, como se ha dicho, que los docentes o el personal en los centros educativos no hizo nada. No tiene que ver nada con esa interpretación. Les voy a explicar a qué nos referimos con apagón educativo. Apagón educativo hace alusión a un periodo donde hemos tenido interrupciones sucesivas del ciclo lectivo. Es una época en la que hemos tenido una fuerte contracción de los aprendizajes de nuestros estudiantes y en el que han surgido nuevas formas de exclusión educativa. Y en cada uno de estos, para cada uno de estos componentes de lo que es apagón educativo, se desprenden un conjunto de desafíos tanto para todos los actores educativos y también para los orientadores, que son ese personal en los centros educativos de apoyo fundamental a la labor de los docentes y especialmente de cercanía a los estudiantes. Vamos a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de apagón educativo? De una interrupción continua, ¿verdad? O secuencia periódica que limita el acceso al sistema educativo y el desarrollo de los aprendizajes que ocurren en los centros educativos a los cuales asiste la población estudiantil afectada. Toda interrupción es un apagón, ¿verdad? Esta interrupción debe ser continua o secuencial a lo largo de un periodo de tiempo. Hablamos de al menos 20 días lectivos, un 10% del ciclo escolar, y esta variable pues tiene intensidad que varía de acuerdo a la duración de la interrupción y también al porcentaje de centros o personas o estudiantes afectados, de tal manera que pues haya interrupciones graves, muy graves,
o leves, ¿verdad? O sea, tenemos, cuando hablamos de apagón educativo, no solo una escala de afectación, sino también una escala de interrupción, que tiene que ver con los días. Y bueno, hemos tenido una época de apagón educativo, ¿verdad? En el 2018, 2019, 2020, 2021, tuvimos distintas interrupciones, ¿verdad? Algunas muy graves, como la huelga del 2018, que fueron más de 3 meses de interrupción, huelgas regionales en el 2019, más leves, una muy grande, que fue la interrupción en el 2020 por la pandemia, y luego en el 2021 otras interrupciones que estuvieron ahí asociadas a distintas condiciones. ¿Por qué es importante estas interrupciones? Bueno, porque significa que los docentes tienen, de acuerdo a la gravedad de la interrupción, una interrupción en el proceso educativo y la posibilidad de revertir los efectos de descontinuar la enseñanza pueden ser muy graves. Ven ustedes cómo durante el 2020, durante la pandemia, tuvimos una fuerte contracción de los aprendizajes en áreas claves de primaria, por ejemplo, en el currículum de español, tuvimos situaciones donde en segundo grado el 62% del currículum no se impartió, o en sexto grado el 57% del currículum no se impartió, igual en el caso de matemáticas, perdón, en áreas como, en años como octavo año del colegio, o el noveno, ¿verdad? Tuvimos realmente una contracción ahí de los aprendizajes donde los estudiantes no recibieron aprendizajes fundamentales, como por ejemplo estadística y probabilidad, que es o sea, se suprimieron totalmente temas completos de los programas de estudio, y esto va generando un acumulado de déficit en los aprendizajes de los estudiantes. A esto, en este contexto de apagón educativo, ¿verdad? Un efecto muy grave es que se profundizaron las desigualdades en nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, porque los grupos más vulnerables que asisten a nuestro sistema educativo fueron los que experimentaron las mayores afectaciones. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la conectividad, pues nos fuimos a la educación a distancia y no todos estábamos en las mismas condiciones de tener una conectividad de alta calidad, con fibra óptica, y tuvimos grandes brechas, ¿verdad? Entre aquellos estudiantes de hogares de climas educativos altos, de padres que tienen fibra óptica en sus casas, a estudiantes de más pobres, ¿verdad? Donde pues la conectividad era muy baja, de muy baja calidad, y teníamos un 10% de estudiantes que no tenían ninguna conexión, ¿verdad? A eso se suma brechas de conectividad entre regiones, ¿verdad? Vean ustedes en este gráfico muchas diferencias entre el tipo de conexión a Internet de la población de 5 a 18 años, entre las regiones, ¿verdad? Vean ustedes cómo hay regiones como la Brunca, la Caribe o la Huetar Norte, donde la conexión, la posibilidad de conexión para muchos estudiantes solo era el celular, ¿verdad? Y esto pues fue generando exclusión educativa, ¿verdad? Vean ustedes muchos hogares con hacinamiento tecnológico, es decir, hogares donde tenían muy pocos dispositivos para que los miembros de la familia pudieran conectarse, ¿verdad? Si nosotros excluíamos, por ejemplo, el celular, el hacinamiento tecnológico de los hogares pasaba de un 3% a un 51%. En el caso de los hogares con 3 estudiantes o 4 estudiantes, eso era muchísimo más grave, porque el hacinamiento, cuando quitábamos el celular de la ecuación, y aquí estábamos contemplando dispositivos como computadoras, tablets, celular, cuando quitábamos el celular en estos hogares, el celular, el hacinamiento subía a un 67% o a un 77%, lo cual significa que había una alta dependencia
al celular y en muchas regiones del país el celular estaba salvando la clase. Todo esto nos remite al tercer componente del apagón. Vean ustedes, el apagón entonces decíamos era interrupciones continuas, contracción de los aprendizajes y un tercer componente es el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa. Y que tenía que ver con esa condición de una importante cantidad de estudiantes desconectados. ¿Verdad? El ministerio nos fue diciendo a lo largo del 2020 que habían 500,000 estudiantes, luego 375,000, 426,000. No importa estas cifras absolutas, estábamos hablando alrededor de un 40% de estudiantes desconectados del sistema educativo. Y bueno, el problema de esto es que los estudiantes decimos que es una nueva forma de exclusión educativa porque no se habían ido del sistema, pero no estaban recibiendo la educación en las condiciones adecuadas para recibir una educación de calidad, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos pues obviamente son factores preocupantes porque potencian la exclusión educativa, son estudiantes con menos preparación, rezagos de aprendizajes acumulados y falta de evaluaciones, falta de conectividad y equipos que limita los contactos educativos entre los docentes y los alumnos, y un tercer elemento que se dio durante la pandemia, que fue el aumento de hogares pobres y en consecuencia el aumento de la vulnerabilidad de estudiantes en pobreza que pone en riesgo su permanencia. Entonces, nosotros hicimos algunos escenarios y pues veíamos que de no controlar todos estos factores, pues en los próximos años, vean este escenario, en los próximos 5 años, si aumenta la pobreza en estos hogares, pues puede aumentar la exclusión educativa y afectar a un 32% de las mujeres, a un 31% en las zonas rurales, algunas zonas específicas como la región Brunca, la región Caribe, la región Chorotega, pueden aumentar los problemas de exclusión, ¿verdad? Y todo esto es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de un doble esfuerzo, tanto de los docentes, de los directores, como de los orientadores, para pues atender a esta población. La probabilidad o el perfil, vean ustedes el perfil de que un estudiante hoy abandone el sistema educativo, se ha excluido del sistema educativo, vean el perfil, son estudiantes mayores de 15 años, que tienen madres con secundaria incompleta, que no tienen computadora, que no tienen conectividad, que viven en la zona rural o en la región central, que cayeron en la pobreza y que no tienen programas de apoyo al estudio. Este es el perfil de los estudiantes que debemos tener en la mira para atender y para orientar y para acompañar, ¿verdad? Porque son los que tienen las mayores probabilidades de abandonar el sistema educativo en los próximos años. Pero además tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que es la gran amenaza de que tenemos un contexto muy complicado, ¿verdad? La amenaza del narcotráfico, ¿verdad? Tenemos 33 distritos que concentran más de la mitad de las incautaciones de drogas y ahí hay una cantidad importante de centros educativos, que tenemos centros educativos, ¿verdad? 55 distritos concentran más de la mitad de las incautaciones y ahí vean ustedes en este mapa los centros educativos que están ubicados en esos distritos de incautación de droga. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ahí están centros educativos vulnerables, ¿verdad? Y si no hacemos nada, ¿verdad? Y no fortalecemos nuestros programas de alerta temprana para combatir las distintas causas de la exclusión educativa, que ya todos sabemos muy bien que están asociados a problemas económicos, a embarazo adolescente, a problemas de transporte de los estudiantes a los centros educativos, ¿verdad? Al tema de la motivación de los estudiantes y la relación docente-alumno, si se sienten que están aprendiendo o no. Todos estos son factores que tenemos que atender para que no se nos vayan y no sean presa nuestros niños, niñas y adolescentes de los narcotraficantes que están fuera de los centros educativos al acecho. Bueno, decíamos que la crisis profundiza las desigualdades educativas, ¿verdad? Pero también la crisis tiene que ver con bajas capacidades institucionales para hacer frente a la crisis,
¿verdad? Y cuando hablamos de bajas capacidades institucionales, estamos hablando de cuántas capacidades tenemos como sistema para mitigar los impactos de la crisis y adaptarnos a periodos extraordinarios como fueron la pandemia o como son ahora esta crisis, este apagón educativo que hemos experimentado. Bueno, vean, por ejemplo, cuando más necesitábamos a los docentes con competencias digitales avanzadas, encontrábamos que solo un 23% de docentes tenían competencias avanzadas en competencias digitales, un 41% tenían competencias digitales iniciales, un 36% intermedias. ¿Qué significa esto? Bueno, que no todos nuestros docentes estaban con estas competencias digitales para hacer frente a una educación a distancia, pero más allá de la educación a distancia, a la educación del siglo XXI. Estos docentes avanzados fueron los docentes que salvaron, digamos, la pandemia en el sentido de la educación a distancia y fueron los que apoyaron a sus colegas que tenían menos competencias digitales para adecuarse y dar ese salto que dieron todos los docentes y todos los directores, orientadores, para hacer frente a esta nueva coyuntura. Estos docentes, muchos habían sido formados por la Fundación Omar Dengo, tenían grandes capacidades, y bueno, lo ideal es que todos los docentes pues reciban esta capacitación, ¿verdad? Y que puedan realmente avanzar hacia estas competencias digitales avanzadas. Pero también la pandemia nos entendió en que no teníamos un sistema de evaluación robusto, ¿verdad? Y claro, en el momento en que más necesitábamos pues saber qué sabían y no sabían los estudiantes, no tuvimos esas evaluaciones, tuvimos un sistema que operó a ciegas, ¿verdad? Y esto también afectó las posibilidades de reacción del sistema y también pues seguía imperando pues una gestión burocrática en nuestro sistema educativo. Fuimos a preguntarles a los directores las tareas que desarrollaron durante esta pandemia y aumentó mucho los requerimientos administrativos, aunque también la buena noticia es que también los directores dieron un salto tecnológico, mejoró, digamos, mucho la conducción de reuniones, las tareas de supervisión, etcétera, en digamos, este liderazgo que se tuvo que dar durante la pandemia. También otro problema importante de las capacidades institucionales es que en este periodo extraordinario que hemos venido teniendo en los últimos años, aumentó de una manera extraordinaria los estudiantes en pobreza extrema, que pasaron de 186,000 a 297,000. Y como ustedes ven, pues esto pone una presión al sistema en un momento en que los programas de equidad, por ejemplo, son estudiantes que requieren más apoyo de alimentos, que como todos ustedes saben, estos programas fueron muy, muy importantes durante la pandemia para mantener a los niños y jóvenes en el sistema educativo. Todo este mapa que ustedes ven es un mapa de los comedores escolares, donde los niños reciben complemento y almuerzo, desayuno y almuerzo, desayuno y complemento o desayuno, complemento y almuerzo. Lamentablemente, hemos venido experimentando una contracción de la inversión en educación, o sea, un debilitamiento de la capacidad institucional en materia de recursos y especialmente una caída en la inversión en educación, que recuerden que del 8%, pues ya que por constitución el país debe asignar a la educación, pues se ha venido reduciendo al 6% o menos. Y pues esto ha aumentado o ha impactado estos programas de comedores, transportes y becas, ¿verdad? Y tiene efectos por los recortes que esto ha venido generando, implica que hoy por hoy estamos atendiendo a la población que veníamos atendiendo, pero hay una demanda insatisfecha, o sea, nuevos estudiantes que tienen necesidad de ser atendidos por estos programas, el programa de comedores, el programa de transportes, de becas, de transporte,
que no están recibiendo, digamos, estos apoyos. Y por supuesto que todo esto hace más complicada la atención que los desafíos que tenemos. Entonces, en suma, tenemos una grave crisis que pone en riesgo el futuro del país y las oportunidades de las nuevas generaciones. Por eso es que el informe del Estado de la Educación ha llamado a un gran acuerdo nacional que todos los sectores nos sumemos a atender y apoyar el sistema educativo en un conjunto de temas claves, ¿verdad? Y para eso propuso el último informe del Estado de la Educación una serie de aspectos que debemos atender. En el caso de la educación preescolar, general, básica y diversificada, urge la intervención en distintas áreas. Hemos hablado bueno, de retorno a clases seguras, ¿verdad? Garantizar que todos los estudiantes estén asistiendo, tengan un docente a cargo, saber dónde estamos y qué saben y no saben los estudiantes. En ese sentido, la evaluación es fundamental y sin información, porque sin información es como navegar sin brújula, ¿verdad? Eh, eh, Tenemos que atender esta educación post-pandemia implica planes de nivelación y aceleración. Y esto tiene que ver mucho, es muy importante porque los países han estado haciendo acciones extraordinarias frente a una situación que es extraordinaria. No podemos normalizar lo que no es normal. Y la salida de este periodo post-pandemia y del apagón educativo va a ser un periodo largo de los próximos 10 años. Si alguien piensa que es en los próximos 2 años, 4 años, no es así. Necesitamos realmente acciones que nivelen los aprendizajes de los estudiantes, aceleren los aprendizajes de los estudiantes más rezagados, ¿verdad? Y estamos hablando de medidas extraordinarias como horas adicionales de clase, grupos de trabajo, grupos de apoyo, una serie de medidas que los países han estado desarrollando, atención socioemocional a los estudiantes, a los docentes, ¿verdad? Distintas acciones, ¿verdad? Ampliar los tiempos de clase, horas, clubes de verano, estrategias de atención diferenciada y medidas alternativas para los estudiantes más afectados, asegurarse, perdón, que los estudiantes muestran progreso y mantener comunicación con las familias es muy importante. Fortalecer las habilidades lectoras desde preescolar hasta la educación superior, desarrollar educación híbrida en condiciones adecuadas. Ven ustedes por qué insistimos tanto en las habilidades lectoras. Bueno, porque hicimos un estudio en el último informe donde analizábamos la importancia de la comprensión lectora, de la competencia lectora, y es fundamental para que los estudiantes mejoren sus competencias en matemáticas y sus competencias en ciencias, ¿verdad? Este es un núcleo central y ahí necesitamos el apoyo de todos, que los niños tengan libros, que hagamos clubes de lectura, que los docentes lean, que todos lean, que hagamos del centro educativo una gran biblioteca donde todos leamos y desarrollemos nuestras capacidades lectoras. Hay otros aspectos que el informe señala, como una red educativa con un internet de alta calidad, las competencias digitales de los docentes, recursos educativos accesibles, ¿verdad? Acceso universal a una buena conectividad, la selección de los nuevos docentes contratados, aplicar el examen de idoneidad, extender formas de contratación como para mejorar el nivel de los docentes que estamos contratando, fortalecer los programas de capacitación y acompañamiento a los docentes, y en esto es muy importante el Marco Nacional de Cualificación de las Carreras de Educación que apuntan al docente del siglo XXI, ¿verdad? Y que eso es un tema para ser acogido por las universidades, ¿verdad? Formar y contratar personas idóneas, especialmente lo que nosotros hemos llamado líderes pedagógicos en las aulas. Y tal vez en esto ahora me voy a detener. En fin, o sea, necesitamos avanzar hacia la escuela del siglo XXI, donde nuestras aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde promovamos las habilidades superiores del pensamiento, el pensamiento crítico, la capacidad de
reflexionar frente a la información que tenemos, especialmente en un contexto de desarrollo tecnológico como el que tenemos, donde nuestros estudiantes están sometidos a información de todo tipo, noticias falsas. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan estas habilidades superiores del pensamiento. No es que manejen PowerPoint o Excel por Excel, no, no. Eso es ofimática. Estamos hablando aquí de estudiantes con competencias digitales y con habilidades superiores del pensamiento. Vivimos tiempos complejos, con cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia. Vean ustedes, un recién nacido que está naciendo hoy tendrá 30 años en el 2050. ¿Y cómo será el 2050? Bueno, no tenemos respuestas a estas preguntas. Sabemos que ese 2050 será la combinación de inteligencia artificial, biotecnología y un fuerte contexto de cambio climático. Grosso modo es lo que podemos decir, ¿verdad? Ese futuro se configurará con esa receta de esos tres elementos: inteligencia artificial, biotecnología, big data, lo suficiente, como dice Yuval Noah Harari, para cambiar cerebros, cuerpos y mentes, ¿verdad? Y un 2050 donde la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes de esa ecuación del 2050. El 2020, durante la pandemia, tuvimos una probadita de esta discontinuidad e incertidumbre que serán las constantes de este siglo XXI. Claro, las preguntas que surgen es qué hemos de enseñarle a este niño o niña o joven que le ayude a sobrevivir y prosperar en el 2050, incluso en el 2100, donde si a todos les va bien estarán vivos. ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse en el laberinto de la vida? Bueno, en primer lugar, no podemos hacer más de lo mismo. Tenemos que cambiar. Nos toca repensar la escuela y las nuevas formas de gestión. Necesitamos una escuela que ante todo enseñe mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional a nuestros niños, niñas y adolescentes para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido, con el cambio permanente. Enseñar para la comprensión es enseñar a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de una manera efectiva. Estas capacidades del pensamiento complejo tienen que ver con indagar, analizar, expresar las ideas, trabajar en equipo para resolver problemas. Esta es la educación del siglo XXI, ¿verdad? Es una educación más hacia el aprendizaje significativo, ¿verdad? Donde los contenidos sean una base para ir hacia ese aprendizaje más significativo, un aprendizaje más colaborativo, una educación más personalizada, donde el uso de la tecnología y el trabajo en equipo sea cada vez mayor. Para ello necesitamos docentes y orientadores investigadores con capacidad de reflexionar sobre su práctica, realizar investigaciones y acciones que les permitan seguir creciendo como profesionales. Necesitamos, cuando hablamos de docentes o orientadores, investigadores críticos de su práctica, flexibles, innovadores, propositivos, buenos lectores, con capacidad de motivar la curiosidad, la reflexión, la interdisciplinariedad, que dominan contenidos y didácticas específicas de sus saberes, con competencias socioemocionales que puedan proyectar, capaces de trabajar en contextos vulnerables y de promover el aprendizaje en condiciones adversas, con competencias digitales, bilingües, ¿verdad? Pero sobre todo necesitamos docentes, directores y orientadores con un gran liderazgo escolar, liderazgo pedagógico, que además un buen liderazgo es el segundo factor más importante para mejorar y garantizar los aprendizajes de los estudiantes después del docente de aula, ¿verdad? El liderazgo pedagógico se ubica entre los más significativos para la mejora escolar. Por eso decimos, necesitamos mirar con otros lentes. El liderazgo pedagógico es un lugar que nos lleva a una relación transaccional distinta, lleva a una labor transformadora, no se limita en las condiciones existentes y con las metas dadas, ¿verdad? Sino que
El líder pedagógico va más allá de la dirección, ¿verdad? Y altera las condiciones del centro que permitan mejorar las prácticas docentes en el aula e incrementar los resultados del aprendizaje. El futuro de la educación es un futuro colaborativo, de trabajo colaborativo y de un liderazgo distribuido, ¿verdad? Ya no es un liderazgo concentrado solamente en los directores, está en los orientadores, está en los docentes, ¿verdad? En toda esa comunidad educativa. Por eso es muy importante trabajar los temas de acompañamiento, de evaluación y de formación profesional de los docentes. En síntesis, el Estado de la Educación habla de que necesitamos un gran acuerdo nacional como punto de partida, y ese acuerdo nacional tiene como punto de partida reconocer que la educación es hoy por hoy la herramienta más importante para enfrentar los desafíos que tenemos como país, para lograr un desarrollo humano en los próximos años, para aumentar la competitividad, para aumentar la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y que necesitamos pues ser muy proactivos. No es un momento de improvisar soluciones. Tenemos que estar apegados a la evidencia científica, ¿verdad? No a las ocurrencias, sino a realmente trabajar bajo los hallazgos que hemos venido teniendo, de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado. Y en eso los orientadores saben muy bien en nuestros centros educativos qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Tenemos una gran responsabilidad todos, una responsabilidad histórica con las nuevas generaciones. Y termino diciendo, esta tragedia tiene rostro. Y este rostro son las personas estudiantes que son la razón de ser de nuestro sistema educativo. Por eso, hoy en este precongreso que ustedes están desarrollando, les invito a todas las personas orientadoras a ejercer su liderazgo pedagógico, a ejercer todas esas herramientas que han venido desarrollando durante tantos años, aportarnos esas lecciones aprendidas y a juntarnos, ¿verdad? A sumarse a este gran esfuerzo nacional de salir del apagón. Se lo debemos a nuestros estudiantes. Esta generación de estudiantes no es una generación perdida. Todavía podemos trabajar juntos para sacarlos adelante y es nuestra responsabilidad hacerlo, y yo los llamo a sumarse a este esfuerzo nacional y pueden contar, como siempre, con el Estado de la Educación como un instrumento que aporta información para la reflexión crítica de nuestro quehacer y para acometer juntos los desafíos que tenemos. Decimos basta ya de pretextos, basta ya de pues no colocar en el centro lo que tiene que estar en el centro, que es cómo juntos ayudamos a que esa relación docente-alumno que ocurre en las aulas sea de altísima calidad y que realmente haga que nuestros estudiantes tengan la puerta para que puedan ser los ciudadanos del siglo XXI que deben ser para desarrollar sus aspiraciones personales y al final ser personas felices y realizadas, que es lo que todos andamos buscando. Muchas gracias.